En la boda de mi hermano, me indicaron que me ubicara cerca de la pared para no estropear las fotos familiares. Mi lugar ya estaba ocupado por el acompañante del primo de su futura esposa. Fui hasta la mesa de regalos, recogí mi sobre y les dije, no se preocupen, me aseguraré de no aparecer jamás en el encuadre. Él vino corriendo tras de mí mientras me alejaba. Me llamo Julián y tengo 29 años. Si le preguntas a cualquier persona de mi familia quién es el callado, te señalarán a mí. Nunca he sido de los que levantan la voz en la cena ni de los que buscan ser el centro de atención. No soy de generar conflictos. Prefiero escuchar antes que hablar. Nunca he hecho escándalos, ni siquiera cuando quizá debería haberlo hecho. Esa nunca ha sido mi manera. Pero si algo he aprendido, es que los que somos así, los silenciosos, muchas veces somos subestimados. Y, a veces, somos los que no olvidamos nada. Mi hermano Darío tiene 2 años menos que yo. De niños éramos como cabría esperar de 2 hermanos con edades tan cercanas, caóticos, pero unidos. Compartimos habitación hasta que me fui a la universidad. Tuvimos nuestras peleas en el jardín, pero también nos cubríamos las espaldas cuando las cosas se complicaban con nuestros padres. Todo cambió después de graduarnos. Darío se metió en el mundo de las ventas, muy pendiente de su imagen, trajes a medida, un BMW alquilado y una cuenta de redes sociales llena de selfies en el gimnasio y frases motivacionales que yo ni siquiera seguía. Yo tomé otro camino. Conseguí mi título en ingeniería, me mudé a una ciudad más tranquila y empecé a construir una vida estable, de la que no sentía necesidad de alardear. Seguíamos en contacto, pero había una distancia que se notaba. Con el tiempo, más que afecto, lo que me quedaba era un sentido de obligación. Cuando se comprometió con Paula, una mujer que había visto 2 veces, me alegré sinceramente por él, aunque ya me parecía el tipo que diría cosas como, somos una pareja muy exclusiva y trataba mi trabajo diseñando componentes estructurales para turbinas eólicas como si fuera menos importante que vender colchones de lujo. Intenté acercarme. De verdad lo hice. El mismo día que recibí la invitación, me ofrecí a ayudar con la parte tecnológica o la organización del lugar, pero me rechazaron educadamente. Incluso contribuí con $200 para el fin de semana de despedida de solteros compartida, a la que ni siquiera me invitaron. La boda fue en un viñedo a 1 hora de la ciudad. Rústica, pero costosa, muy de revista. Alquilé un traje, reservé una habitación cerca y llevé un regalo pensado con cuidado, una tarjeta con un cheque de $1,500. No era solo un gesto generoso, era algo con verdadero significado. Ese dinero no era cualquier cosa para mí. Había tardado meses en reunirlo poco a poco, con la ilusión de aportar algo valioso porque creía que este sería un momento especial para mi hermano. Iba nervioso en el auto, no por la ocasión, sino porque tenía una sensación en el estómago, una especie de advertencia que no podía explicar. Al llegar al lugar, vi el plano de los asientos en un atril pequeño cerca de la entrada. Busqué mi nombre. No estaba. Lo revisé 2 veces. Nada. Pensando que se trataba de un error, me acerqué a una organizadora, una chica joven con varios papeles y un walkie-talkie. Hola, disculpa, le dije en voz baja. No encuentro mi nombre. Julián Rivera. Me miró algo abrumada y comenzó a hojear su lista. Julián, eres el hermano de Darío, ¿verdad? Su tono cambió como si hubiese recordado algo incómodo. Sí, hubo algunos cambios de último minuto. Creo que te asignaron una silla junto a la pared oeste. Hay algunos asientos libres cerca del fotomatón. La pared oeste. Me quedé paralizado. Eso ni siquiera era una mesa. Estaba cerca de los parlantes, donde apilaron sillas plegables como si las hubieran agregado a última hora. Pensando que seguía siendo un malentendido, fui a mirar. Entonces lo vi. La única silla que se suponía debía ser mía tenía una tarjeta, pero no con mi nombre. Decía Tatiana, prima. No tenía idea de quién era Tatiana, pero allí estaba, con una copa de champán, charlando entre risas con personas que apenas conocía. Tratando de mantener la calma, fui con mi madre, que acomodaba la solapa del saco de mi padre. Oye, le dije tratando de sonar tranquilo, ¿sabes qué pasó con los asientos? Ni siquiera levantó la vista. Sí. La familia de Paula vino más numerosa de lo previsto y como viajaron desde lejos, no quisimos moverlos. Puedes quedarte cerca de la pared para la ceremonia. Igual verás todo. La pared, repetí sin alzar mucho la voz. Mi padre me lanzó una mirada como si yo fuera el problemático. No es para tanto, dijo mi madre, saludándome con la mano. No vayas a salir con mala cara en las fotos. No estaba haciendo mala cara. Estaba en shock. Y entonces llegó el golpe final. La voz aguda y entusiasta de Paula resonó a mis espaldas. Genial, encontraste sitio. Ni siquiera esperó mi respuesta. Solo intentamos que las fotos familiares se vean ordenadas, ya sabes. No sé qué expresión puse, pero debió decir más que 1000 palabras, porque agregó rápido, no es nada personal. Igual vas a salir en las fotos de la recepción, te lo prometo. Asentí con los labios apretados. Ella se alejó con su grupo de damas, todas impecables. Hay una forma de humillación que no necesita gritos ni lágrimas. Solo un dolor lento y hueco en el pecho al darte cuenta de que no eres bienvenido en el lugar donde deberías sentirte en casa. Me quedé inmóvil por un instante hasta que mi vista se deslizó hacia la mesa de regalos. Una superficie cubierta con lino blanco, cerca de la torta, repleta de cajas envueltas y sobres elegantes.
El mío era fácil de identificar, color plata mate, hecho a mano, con una cinta sutil y un sobre que había sellado con esmero. Dentro, una nota donde le decía a Darío cuán orgulloso estaba de él y cómo esperaba que ese dinero ayudara en su nuevo comienzo. No lo dudé. Caminé directo, me agaché y lo tomé. Nadie me detuvo. Al principio nadie se dio cuenta, hasta que alguien, quizá un padrino, gritó, «Oye, Julián, ¿a dónde vas?» No me detuve. Solo giré un poco, levanté el sobre y dije, «No se preocupen. Me quedaré fuera del encuadre para siempre». Ya estaba por salir cuando escuché la voz de Darío a mis espaldas. «Julián, espera». Me detuve, pero no volteé. Estaba junto a las puertas dobles que llevaban al estacionamiento de grava. Una mano en la manija de bronce y la otra aferrando el sobre como si fuera lo único que me mantenía firme. «Julián», repitió, ya más cerca. Escuché sus zapatos sobre el piso. «Vamos, hermano. No hagas esto. No es tan grave». Me giré lento. Lo miré como no lo había hecho en años. Estaba allí, en su smoking de marca, la copa de champán a medio llenar en la mano izquierda. Parecía confundido, como si yo estuviera exagerando, como si no acabara de relegarme a una silla plegable por el fotomatón porque una prima de Paula trajo un invitado extra. «No es para tanto», repetí en voz baja. «Solo son asientos, hermano», dijo encogiéndose de hombros y bajando la voz para que nadie lo oyera. «No es como si te hubiéramos echado. La familia de Paula viajaron desde Portugal. Tuvimos que hacer espacio». Solté una risa seca. «Ah, claro. Me siento en una esquina y espero que no me pregunten si soy el DJ. Tranquilo, no seré dramático. Ya basta de hacer esto sobre mí, ¿verdad?» Ese fue el golpe más fuerte. Que dijera que lo estaba haciendo sobre mí. Había pasado años asistiendo a los cumpleaños, fiestas y parrilladas familiares. Siempre fui el que enviaba tarjetas, recordaba aniversarios, se quedaba hasta tarde ayudando a limpiar, mientras Darío encontraba cualquier excusa para desaparecer con una llamada. Nunca hice algo por mí mismo, y tal vez ahí estuvo el problema. Tal vez todos se acostumbraron tanto a que no ocupara espacio, que la simple idea de que yo necesitara una silla, una sola, literalmente, le resultó excesiva. Me fui, dije despacio. Renté una habitación en un hotel. Compré un traje. Les di $1,500. Lo dimos, me corrigió él, señalando el sobre. No estuvo mal. Eso le dije. Pero entonces me cayó la ficha. Ese día no era realmente su hermano. Era solo una fuente de financiamiento. Él apretó la mandíbula. Estás exagerando. No dije que ya lo hubieras hecho, respondí. Solo que no pensaste que me daría cuenta. Suspiró mientras se frotaba las sienes. Mira, fue decisión de Paula. Ajá. Quería que las fotos fueran solo del círculo íntimo. Líneas limpias, colores combinados, ese tipo de cosas. Entonces descartaron a los que no lucían bien en cámara. No contestó. Quizás ya sabía que no debía intentarlo. ¿Sabes? Le dije mientras por fin me acercaba. No esperaba un brindis ni una mención. Ni siquiera una foto o un saludo. Solo esperaba un lugar. Un asiento. Algo que dijera, tú también importas, igual que los demás. Importas, murmuró, como si le costara decirlo. Entonces, ¿por qué no lo demostraste? Sus ojos recorrieron el salón. Los invitados ya miraban abiertamente. El fotógrafo había detenido el disparo. El DJ bajó el volumen. A él le incomodaba toda esta tensión. Se le notaba en la cara. Él quería un día perfecto, prolijo, ideal para redes sociales. Y ahora ya no lo era. No porque yo hiciera un escándalo, sino porque me negué a desaparecer en silencio. Si es por dinero, no es eso. No se trata del dinero, lo interrumpí. Se trata de respeto. Y hoy me dejaste claro lo poco que valgo para ti. Abrió la boca como si fuera a replicar, pero no salió nada. Solo un suspiro frustrado. Me voy, dije, ajustando el sobre en mi mano. Pero tranquilo, me aseguraré de que las fotos sean perfectas. No habrá un hermano incómodo arruinando la simetría. Me fui antes de darle oportunidad de responder. El sonido de la grava bajo mis zapatos me acompañó hasta el coche. No lloré. Solo me senté al volante por unos minutos, observando cómo el viñedo se alejaba en el espejo retrovisor. Se sentía como salir de una película en la que no me habían dado ni un papel secundario. Solo fui un extra que se acercó demasiado a la cámara. Ya en el hotel, me quité el traje, hice la maleta y abrí el sobre que había recogido. Dentro estaba la nota que había escrito yo mismo, esa donde decía que estaba orgulloso de él y que esperaba que el dinero les ayudara a comenzar una nueva etapa. La leí una vez y luego la rompí por la mitad. Después apagué el teléfono. No duró mucho apagado. Una hora después, al encenderlo, ya tenía 6 llamadas perdidas de Darío y de mi madre, además de varios mensajes cada vez más ansiosos. El último era de Paula. Solo decía, hoy arruinaste todo. Y en ese instante, la culpa desapareció. Esa frase, tan cuidadosamente construida como su pequeña fantasía fotogénica, me hizo comprender algo importante, no arruiné nada. Solo dejé al descubierto lo que era. Y eso no fue el final. Ni de cerca. A la mañana siguiente, dejé el hotel antes del amanecer.
El recepcionista apenas levantó la vista cuando le entregué la tarjeta de la habitación, lo cual agradecí. No tenía ánimo para charlas triviales. Agarré un croissant duro de la barra de desayuno, lo lancé al asiento del acompañante y salí de ese pueblo de vinos como si me debiera dinero. Al llegar a mi apartamento, ya sumaban 11 llamadas perdidas y 2 mensajes de voz que no tenía intención de escuchar. El tono de los mensajes de mi madre había cambiado por completo. Pasó de "no deberías haberte ido, llama a tu hermano, está destrozado", a uno que me hizo reír. A veces, la familia implica sacrificios, Julián. Sacrificios. Me senté en el sofá, aún con los jeans del día anterior, leyendo esa frase una y otra vez. Parecía sacada de un imán barato de gasolinera. ¿Qué había sacrificado Darío, exactamente? Tendría sus fotos impecables, en perfecta sintonía con su marca personal. Su novia seguiría publicándolas con pies de foto como bendecidos o comienza nuestro cuento de hadas. Seguiría teniendo la experiencia pulida que deseaba. Solo que sin un hermano que desentonara con la paleta de colores. Y la verdad es que los sacrificios ya los había hecho yo. Solo que nunca los vieron. Durante el último año y medio, estuve apoyando en silencio a Darío con su emprendimiento, una empresa de importación de colchones que, sinceramente, iba en picada. No era algo que muchos supieran, pero cuando la lanzó, me llamó en plena crisis pidiéndome que firmara un préstamo. No era para una casa ni un auto, sino para un contrato de almacén e inventario. No pedí nada a cambio. Era mi hermano. Pensé que si triunfaba, ganábamos todos. Y si fallaba, al menos lo había intentado. Tal vez una parte de mí también esperaba que esa ayuda me hiciera ver como algo más que el confiable Julián. Nunca se lo conté a nuestros padres. Ni a mis amigos. Fue algo que manejé solo, sin esperar reconocimiento. Me aseguré de que los pagos se hicieran a tiempo. Respondí llamadas del banco cuando las cosas se complicaron. Y hasta le envié una transferencia urgente de $3,000 el otoño pasado, cuando casi perdí a su proveedor. Todo eso sin recibir más que un mensaje. Gracias, hermano. Ese cheque que recogí de la mesa de regalos no era solo un presente de bodas. Era una inversión que no pensaba volver a repetir. Al final, fui yo quien marcó el límite. Pero ahora, sentado solo en mi apartamento, rodeado de sobres sin abrir y plantas marchitas por la mitad, me di cuenta de algo más profundo. No era solo que se hubieran olvidado de reservarme un asiento en la boda. Era como si hubieran borrado mi existencia por completo, como si no tuviera ningún papel en esa historia. Así que empecé a actuar. Lo primero que hice fue abrir mis archivos. Revisé cada hilo de correos, cada contrato firmado, cada extracto bancario vinculado al préstamo. Seguía figurando como cofirmante, lo cual me daba acceso administrativo. El préstamo no estaba ni cerca de estar saldado. Y aunque nunca inicié ninguna acción legal sobre el negocio, todavía tenía margen de maniobra. No quería destruir nada, sinceramente. Pero algo en el mensaje de Paula me hizo detenerme. Arruinaste todo hoy. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una provocación. Como si su mundo perfecto no pudiera soportar ni una dosis de realidad. Como si los meses en los que estuve apoyando en silencio no valieran nada en comparación con cómo salía yo de fondo en sus fotos para Instagram. Escribí un correo claro, directo y perfectamente legal. Informé al banco que, por motivos personales y financieros, me retiraba formalmente como cofirmante del préstamo y que ya no autorizaba el uso de mi crédito ni mi identidad en operaciones comerciales relacionadas. Adjunté los formularios necesarios, copié el correo de Darío y pulsé enviar. Por precaución, reenvié varios documentos clave a un amigo abogado de la universidad, por si todo se volvía más complicado. No porque esperara una pelea, sino porque conozco a Darío, actúa por impulso. Y a Paula, bueno, nunca confié del todo en alguien que se refiere a los centros de mesa de una boda como activos de marca. Una hora más tarde, el teléfono vibró. Era un número desconocido, así que dejé que fuera el buzón de voz. Luego volvió a sonar. Esta vez era Darío. Contesté, su voz sonaba entrecortada, tensa. ¿Acabas de retirarte del préstamo? Sí, respondí sin rodeos. ¿Por qué? Porque ya te vas a casar, dije con tono neutro. Es momento de que te hagas cargo tú solo. Hubo un silencio. Luego habló otra vez. Julián, vamos, este no es el momento de ser mezquino. Pude notar la frustración en su voz. Esa molestia contenida de quien todavía cree que es el sensato en la conversación, que piensa que esto no es más que una rabieta mía, que ya se me pasará, como cualquiera de sus cuentas impagas. Esto no es mezquindad, repliqué con calma. Es lo justo, y no es solo por una silla. Entonces, es por una constante. La silla fue solo la gota que colmó el vaso. Suspiró fuerte del otro lado. Está bien, hablemos. Ven, podemos arreglarlo. ¿Te refieres a decidir dónde me ibas a sentar, como decirle a todo el mundo que no importaba lo suficiente como para salir en las fotos, o a dejar que tu flamante esposa me tratara como si fuera una molestia? No respondió. Silencio total. Ni siquiera me preguntaste si estaba bien cuando me fui, agregué. Llamas ahora porque de pronto hay algo que necesitas de mí. Pausa. Luego, con un tono más bajo. Entonces esto es definitivo. ¿Ya terminaste? No lo sé, le respondí con sinceridad. Eso depende de ti. Colgué. No sentí victoria. Tampoco satisfacción. Lo único que sentí fue un agotamiento profundo.
como si acabara de limpiar un desastre que ni siquiera había causado yo, pero que sí me habían dejado a mí para resolver. Un caos que se había gestado durante años, hecho de pequeñas traiciones silenciosas, desprecios pasados por alto, comentarios que nadie creyó que yo recordara. Lo que aún no sabía era que Darío no sería el único afectado por lo que acababa de hacer. El efecto dominó ya había comenzado. El padre de Paula, un inversor silencioso en el negocio de Darío, empezó a hacer preguntas. Mi madre organizó una cena de mediación familiar. Y mi bandeja de entrada se empezó a llenar de correos de primos que, al parecer, también habían sido excluidos de la lista de invitados que Paula diseñó a su gusto. Pero ya hablaré de eso después. Porque el momento que realmente cambió todo llegó 3 días más tarde. Recibí un mensaje por Facebook de mi prima Melissa. Nunca fuimos especialmente cercanos, pero crecimos en las mismas navidades caóticas, compartimos más de una mirada de desaprobación con los años. Su mensaje era breve. Oye, solo por curiosidad, a ti también te pidieron que no salieras en las fotos familiares. Esa palabra también me congeló. Esa noche hablamos por teléfono. Melissa había estado sentada en la mesa más alejada, junto a los calentadores exteriores. A su esposo ni siquiera le dieron una tarjeta con su lugar asignado. Paula, al parecer, había enviado una versión actualizada del plano de invitados al coordinador de la boda 2 noches antes del evento, reorganizando los asientos para optimizar la estética. Traducción: cualquier persona mayor de 30, poco fotogénica o no apta para TikTok, fue empujada a los márgenes. Y no era solo Melissa. Ya había hablado con otros 2 primos. Uno que había conducido 6 horas y no recibió ni una bebida. Y otro que había regalado una cafetera expreso de $400 y fue sentado detrás de un seto. Mientras más averiguaba, más descubría. La mitad de la lista de invitados por parte de los Reynolds había sido desplazada en favor del círculo de influencers de Paula, conocidos lejanos del grupo de pilates de su madre y personas que encajaban con el ambiente. La boda no fue una celebración. Fue una sesión de fotos para una revista. Melissa terminó la llamada diciendo, no creo estar exagerando, pero siento que nos usaron como relleno. Figurantes. Como si les avergonzara tener a la familia cerca. Le respondí que no estaba exagerando en absoluto. Esa noche, movido por la curiosidad, abrí el Instagram de Paula. Tal como lo imaginé, las fotografías comenzaron a aparecer. Eran imágenes perfectamente filtradas, llenas de una supuesta espontaneidad, con sonrisas amplias y escenarios rústicos cuidadosamente elegidos. Darío parecía sacado de una publicidad de Colonia. Paula lucía como una influencer de bodas en plena campaña patrocinada. Los subtítulos eran igual de vacíos que lo que esperaba al inicio de nuestra eternidad. Fui avanzando, una imagen tras otra. Decenas de fotos. Y ni una sola incluía a un miembro de nuestra familia. Ni siquiera nuestros padres. Ni siquiera el supuesto padrino de Darío, que más tarde descubrí que era solo un antiguo compañero de trabajo y no su mejor amigo, pero que, al parecer, encajaba mejor con la imagen que querían mostrar. Fue entonces cuando lo comprendí. No se trataba solo de un descuido o una falta de respeto. Habían rediseñado toda una narrativa familiar para encajar en una versión comercial, estética, superficial. Y pensaron que nadie diría nada. A la mañana siguiente, llamé a mis padres. Contestó mi madre en altavoz, lo que me indicó que mi padre también estaba presente. Fui cordial. Les pregunté cómo estaban, si ya habían regresado, qué tal había sido el resto de la recepción. Su tono era correcto, pero cauteloso. Noté que no sabían bien en qué punto estaba la conversación. Hasta que mi madre, suspirando, soltó. Julián, ojalá no te hubiera sido así. Hiciste que tu hermano pasara un mal momento. Esperé unos segundos. ¿Te dijo dónde me sentaron? Silencio. Luego una frase dudosa. Creo que hubo una confusión. Si hubieras hablado más bajo, saldrías mejor en las tomas. No disimulé mi reacción. No estoy enojado, dije con calma. Estoy cansado de fingir que fui tratado como una ocurrencia de último momento. Y, por lo visto, no fui el único. Eso captó su atención. Les hablé de Melissa, de los primos, de toda esa gente que prefirió callar para no armar un escándalo, pero que vio lo mismo que yo. Todos lo sintieron, aunque pocos se atrevieron a decirlo. Mi padre intervino, mencionando que Paula había organizado la mayor parte del evento. Asentí, aunque ellos no podían verme. Y la carta de Darío, esa parte nadie la menciona, añadí. Mi madre intentó suavizarlo todo. Dijo que las bodas eran complicadas, que las parejas se equivocaban y que quizás más adelante tratarían de compensarlo. No lo harán, afirmé, porque no creen haber hecho nada mal. Fue entonces cuando mencioné el préstamo. El silencio fue inmediato. ¿Qué préstamo?, preguntó finalmente mi padre. Hace 18 meses confirmé el crédito para el alquiler del depósito de Darío, expliqué. Cuando él no podía pagar, yo cubría la diferencia. Nunca dije nada porque creí que estaba ayudando. Porque pensé que eso era lo que hacía una familia. La voz de mi madre se quebró. ¿Por qué no lo contaste? Porque no lo vi necesario. Creí que estaba haciendo lo correcto. Dejé que el silencio hablara por mí. En fin, continué. Ya me retiré. Avisé al banco. Darío está solo en esto ahora. Mi padre carraspeó. Estás intentando sabotearlo. No, respondí. Solo dejé de protegerlo. Ese mismo día,
recibí una llamada de un número desconocido. Era el señor Galen, el padre de Paula. Su tono era frío pero educado. Me pidió que aclarara algunos cambios recientes en los términos del préstamo. Le conté todo, mi implicación inicial, mi salida formal y que ya no tenía ninguna obligación legal ni personal con un negocio del cual nunca formé parte realmente. Tras una larga pausa, respondió. Entiendo. Ojalá me lo hubieras contado antes. Ojalá muchas cosas se hubieran hecho de otra manera, contesté. Las siguientes 48 horas fueron agitadas. Las consecuencias no tardaron en expandirse. Darío llamó 3 veces. Dejó mensajes. No respondí ninguno. Uno fue furioso. El siguiente, una disculpa mal formulada. El tercero, una mezcla de excusas flojas y risas forzadas. Dijo que Paula estaba siendo exagerada. Que todos estaban actuando de forma dramática. Y que por qué no simplemente reiniciábamos todo. Pero yo no quería un reinicio. Quería un cierre. Ese viernes, recibí una invitación. No a otra boda, por suerte, sino a un brunch que organizaba Melissa. Un pequeño grupo de primos y parientes lejanos planeaba reunirse de manera informal. No solo para descomprimir, sino para reconocer, con tranquilidad, que algo se había quebrado entre nosotros y Darío. Fue una reunión simple, café, waffles y personas que realmente querían verse. Sin fotos de revista, sin filtros, sin prioridades por quién salía mejor en cámara. Compartimos anécdotas, nos reímos del absurdo de todo, incluso lloramos un poco. Una prima contó que había pagado su vuelo con tarjeta de crédito solo para apoyar a la familia. Y cerca del final, Melissa me miró y dijo. Gracias por haberte plantado. ¿Todo lo pensábamos? Tú solo fuiste el único que tuvo el valor de hacerlo. Eso se me quedó grabado. Habría sido más fácil quedarme callado, sentado junto a la pared, sonriendo educadamente hacia la cámara. Pero esta vez me puse de pie. No por drama, no por venganza, sino porque entendí que valgo y no iba a seguir permitiendo que me hicieran sentir prescindible. 3 semanas después, Darío me envió una carta escrita a mano. Aún la conservo, junto con esa nota rota que una vez acompañó un cheque de $1,500. La carta era una mezcla de frustración, remordimientos vagos y un intento tibio de reconciliación. En ningún momento escribió las palabras lo siento. Pero sí esto. Pensé que mantener la paz significaba evitar el conflicto. Ahora entiendo que en realidad significaba ignorarte. Me equivoqué. No he respondido. Tal vez lo haga algún día. Tal vez no. Pero de algo estoy seguro, ya no soy el hermano invisible. No soy un reemplazo, ni un accesorio, ni una silla plegable al fondo de la sala. Soy Julián, y esta vez elegí estar presente. Y no me salí del encuadre.